Bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísima energía, porque hoy tenemos una notición que va a explotarles la cabeza. Ya sé que les encanta el salseo, el chismecito, y hoy vamos a tener de sobra, así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y vamos a hablar de lo que todos, absolutamente todos, estamos esperando escuchar. Hoy, mis queridos chismosos, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo que escucharon. Esos nombres que juntos forman una combinación explosiva de talento, belleza y sobre todo, muchísimo misterio. Desde que terminaron su relación, los fans no hemos parado de especular, de analizar cada gesto, cada palabra, cada aparición pública en busca de una señal, de una esperanza de reconciliación. Y aunque ambos han sido bastante reservados al respecto, hoy tenemos información fresquita, jugosa y sobre todo exclusiva. Y es que, como saben, recientemente hubo una boda de lo más sonada en el mundo del espectáculo turco. Una boda a la que, por supuesto, asistieron muchísimas celebridades, entre ellas, adivinen quiénes. Exacto. Kerem Bürsin y Hande Erçel. La coincidencia ya de por sí es digna de análisis, pero lo que realmente nos interesa es lo que pasó dentro de esa boda, lo que se dijo, lo que se sintió. Y es que, mis amores, un pajarito me contó que Kerem, durante la celebración, habló de Hande. Antes de que me tiren tomates y me acusen de crear falsas expectativas, quiero aclarar que no voy a prometer una reconciliación confirmada al 100%. Pero sí les voy a contar lo que se dice, lo que se rumorea, y voy a analizarlo con ustedes para intentar descifrar qué está pasando realmente entre estos dos tortolitos. Ahora, antes de que entremos en materia, quiero pedirles un favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan del chisme de calidad y de las exclusivas, no olviden suscribirse al canal. Es súper fácil, solo tienen que darle al botón rojo que está aquí abajo y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Además, si me dejan un like y un comentario, me ayudan muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Y ahora sí, vamos al lío. Bueno, como les decía, Kerem asistió a esta boda y según las fuentes, estaba de muy buen humor. Se le vio sonriente, relajado y disfrutando de la compañía de sus amigos. Pero, claro, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿en algún momento mencionó a Hande? ¿Hubo algún intercambio, alguna mirada, alguna señal que nos indicara que todavía hay algo entre ellos? La respuesta, mis queridos chismosos, es sí. Sí, Kerem habló de Hande. No les voy a mentir, no se lanzó a cantar serenatas ni a declarar su amor eterno a los cuatro vientos, pero sí que la mencionó en una conversación con otros invitados. Al parecer, alguien le preguntó por ella, por cómo le iba en su vida, y él respondió de una manera que, a mi parecer, deja entrever que todavía siente algo por ella. Según la fuente, Kerem dijo algo así como, Hande está muy bien, trabajando mucho y feliz. Me alegro mucho por ella. Puede parecer una respuesta simple, incluso educada, pero la clave está en el tono, en la forma en que lo dijo. Según me cuentan, había un brillo especial en sus ojos, una calidez en su voz que delataba que no era solo cortesía. Era genuino cariño y preocupación por su bienestar. Ahora, vamos a analizar esto un poco más a fondo. ¿Por qué Kerem hablaría de Hande en una boda, sabiendo que las miradas estarían puestas en él? ¿Por qué no simplemente evadir la pregunta y cambiar de tema? Para mí la respuesta es clara, porque no tiene nada que ocultar. Porque a pesar de que su relación terminó, todavía siente un gran respeto y afecto por ella. Además, hay que tener en cuenta que Kerem y Hande tienen muchos amigos en común. Es inevitable que se crucen en eventos sociales y que tengan que interactuar de alguna manera. El hecho de que Kerem hable de Hande con naturalidad, sin rencor ni resentimiento, demuestra que han sabido mantener una relación cordial y respetuosa después de su ruptura. Pero, ¿esto significa que hay posibilidades de reconciliación? Esa es la pregunta del millón. Y la verdad es que en este punto solo podemos especular. No sabemos qué pasará en el futuro, si el destino volverá a unirlos o si seguirán caminos separados. Lo que sí sabemos es que el cariño sigue ahí. La llama, aunque sea pequeña, no se ha apagado por completo. Y es que, mis amores, la historia de Kerem y Hande es una de esas historias que nos tocan el corazón. Desde que se conocieron en el rodaje de Senkalkam, la química entre ellos fue evidente. Su romance traspasó la pantalla y se convirtió en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco.
Su amor parecía un cuento de hadas, pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Su ruptura fue un golpe duro para todos los fans, que todavía anhelamos verlos juntos de nuevo. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y en el caso de Kerem y Hande, creo que esas cenizas todavía están calientes. Además de lo que les conté sobre la boda, también he estado investigando un poco más y he encontrado algunas pistas interesantes en las redes sociales. Por ejemplo, ambos han estado dando me gusta a publicaciones relacionadas con su antigua serie, Senkalkam. Puede que sea una simple coincidencia, pero también podría ser una forma sutil de recordar los buenos tiempos y de conectar con sus fans. También he notado que ambos han estado más activos en redes sociales últimamente compartiendo fotos y mensajes inspiradores. ¿Será que están intentando enviarse mensajes subliminales el uno al otro? No lo sé, pero la verdad es que me encanta especular y buscar señales donde otros no las ven. Y ahora, mis amores, quiero saber su opinión. ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación entre Kerem y Hande? ¿O creen que su historia de amor ha llegado a su fin? Déjenme sus comentarios aquí abajo y cuéntenme qué piensan. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. En resumen, mis queridos chismosos, hoy hemos hablado de la aparición de Kerem Bürsin en una boda y de sus comentarios sobre Andercel. Hemos analizado sus palabras, sus gestos y las posibles señales que nos indican que todavía hay algo entre ellos. Aunque no podemos confirmar una reconciliación al 100%, creo que hay motivos para mantener la esperanza. El cariño sigue ahí, y quién sabe lo que nos deparará el futuro. Gracias por acompañarme en este vídeo lleno de chisme y de especulación. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejarme un like, un comentario y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Y recuerden, mis amores, que el chisme es bueno, pero siempre con respeto y sin dañar a nadie. Hasta la próxima. Y no se olviden, si les gustó este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares. Cuanto más seamos, más grande será la comunidad de chismosos y más contenido podré crear para ustedes. Anímense a dar like, compartir y suscribirse al canal. Los quiero. Adiós. Asterisco asterisco, pero esperen, que aún hay más, asterisco asterisco, el chismecito no termina aquí, mis amores. Porque después de que mi pajarito me contara lo de la boda, me puse a investigar aún más a fondo, y he desenterrado cositas que no se imaginan. Para empezar, averigüé quiénes eran algunos de los otros invitados a la boda. Y, oh sorpresa, resulta que había varios amigos en común de Kerem y Hande que, según mis fuentes, han estado actuando como intermediarios, como pequeños cupidos intentando reavivar la llama. Al parecer, estos amigos cercanos han estado organizando encuentros casuales en los que saben que ambos podrían coincidir. ¿Qué estrategia, Además encontré un vídeo en redes sociales, un vídeo que se hizo viral, donde se ve a Kerem bailando en la boda. Y aunque en el vídeo no se ve a Hande por ningún lado, la canción que estaba sonando en ese momento. Oh, la. Una canción que casualmente era una de las favoritas de Hande cuando estaban juntos. ¿Coincidencia? No lo creo, mis chismosos. No creo en las coincidencias cuando se trata de amor. Pero eso no es todo, porque también he estado analizando las entrevistas más recientes de ambos. Y aunque ninguno de los dos menciona explícitamente al otro, he notado ciertas frases, ciertas miradas que a mi parecer, dejan entrever que todavía hay sentimientos. Por ejemplo, en una entrevista reciente, Hande dijo algo así como: aprendí mucho de mi última relación. Aprendí lo importante que es la comunicación y el respeto. ¿Será que está enviando una indirecta a Kerem, sugiriendo que tal vez podrían haber hecho las cosas de manera diferente? Y Kerem, por su parte, en otra entrevista, habló sobre la importancia de la amistad y de mantener relaciones positivas, incluso después de una ruptura. ¿Será que está insinuando que él y Hande han logrado mantener una buena relación de amistad, a pesar de todo? Ay, mis amores, este chisme me tiene al borde del asiento. No puedo esperar a ver qué pasa después. Pero mientras tanto vamos a seguir analizando cada detalle, cada señal, cada gesto que nos dé alguna pista sobre el futuro de esta pareja. Y hablando de señales, también me puse a revisar los perfiles de Instagram de los dos. Y aunque ninguno sigue al otro, he notado que ambos han estado siguiendo cuentas nuevas relacionadas con el amor, con las relaciones, con la reconciliación. ¡Qué sospechoso!
¿Será que están buscando consejos e inspiración, o simplemente están alimentando su propio morbo? Además encontré una foto en el perfil de uno de los amigos en común de Kerem y Ande. En la foto se ve a este amigo cenando en un restaurante. Y, ¿adivinen qué? El mismo día, Kerem como Ande publicaron historias en Instagram desde la misma zona de la ciudad. ¿Será que los tres estaban cenando juntos, pero no quisieron hacerlo público? ¡Uf, qué intriga! Y para rematar, mis amores, tengo una última exclusiva para ustedes. Resulta que según mis fuentes más fiables, Kerem y Ande han estado hablando por teléfono. Sí, lo que escucharon. Al parecer, han estado teniendo conversaciones secretas, lejos de las cámaras y de los paparazzi. ¿De qué estarán hablando? ¿Estarán discutiendo viejos rencores, o estarán planeando una reconciliación secreta? ¡Ay, el misterio me consume! Así que, mis queridos chismosos, después de todo este análisis exhaustivo, después de todas estas exclusivas, creo que podemos concluir que, aunque no hay nada confirmado al 100%, hay motivos para mantener la esperanza. La llama entre Kerem y Ande puede que se haya atenuado, pero no se ha apagado por completo. Y con un poco de ayuda del destino, quién sabe, tal vez pronto los veamos juntos de nuevo. Pero mientras tanto vamos a seguir disfrutando de este chisme jugoso, vamos a seguir especulando, vamos a seguir analizando cada detalle. Porque al final del día, ¿qué sería de nuestras vidas sin un buen salseo? No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo y cuéntenme qué piensan de todo esto. ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Quiero saber su opinión. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Tengo muchas más exclusivas y mucho más chisme para ustedes. Los quiero mucho, mis amores. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Adiós. Y recuerden, el chisme es bueno, pero con moderación y respeto. No queremos herir los sentimientos de nadie. Sean felices.